Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde. Gracias a Dios por todos y cada uno de los que nos encontramos aquí con ese corazón dispuesto a venir a escuchar de su palabra. Eso es la palabra de Dios. Amado Dios, te pedimos, Señor amado, que seas tocando las fibras de nuestros corazones en esta tarde, Señor. Que nos hagas entender cuál es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de nuestros corazones. Te ruego, Padre de la gloria, habla en nuestras vidas. Habla en nuestros corazones, que tu presencia, Señor amado, sea revelándose, sea moviéndose, Señor, en esta tarde, Señor, porque hay sed de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, aleluya. Amén. Tomemos nuestras Biblias con mucho temor y con la ayuda del Señor, porque yo soy el primero, sí, que estoy aquí delante, que nos ayude a poder entender qué es lo que el Señor quiere enseñar a su pueblo. Y el día de hoy vamos a aprender y a entender qué es ser santo y qué es vivir una vida en santidad. Amén. Y de acuerdo a nuestra lectura base, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. En otras palabras, quiere decir, por tanto, piensen con claridad, sean sensatos y prudentes, y esperad por completo en la gracia. ¿Cuál es esa gracia? La salvación inmerecida, ¿no? Que se os traerá, ¿cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, si ya estamos aquí, ¿por qué volvernos a esa vieja vida que teníamos antes? Antes lo hicimos por ignorancia, pero ahora ya no tenemos esa justificación, sino que como aquel que nos llamó, ¿quién es? Dios, es santo, seamos también santos, nosotros santos, en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo Jehová soy santo. Aleluya. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es aquí la petición del apóstol Pedro? Nos hace un llamado de advertencia. Nos hace un llamado con una seriedad. ¿Qué es esto? Que miremos cómo caminamos en nuestras vidas cristianas. ¿Por qué? Porque si antes de conocerle a Él, ¿cómo vivíamos? Era por ignorancia y desconocimiento. Pero ahora que la luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas, ¿qué excusa tendremos para seguir viviendo como vivíamos antes? Ya no tenemos excusa. De ahí la advertencia que nos hace el Señor a su pueblo, que como el que nos llamó es santo, así también debemos ser santos, nos habla el apóstol Pedro. Y lo más importante que nos dice, y no solamente en las áreas que nosotros querramos, sino en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener bien en claro con todo lo que Pedro nos quiere hablar aquí? Primero, que ser santos y vivir una vida en santidad
no es una opción. No es porque yo quiera o no quiera. No es una elección, sino que es un mandamiento que el Señor ha dejado para todos aquellos que han sido llamados por Él. Andar en santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Como verdaderos hijos de Dios. Y esto quizás ha causado un poquito de malestar entre algunas corrientes cristianas hoy en día. Porque el día de hoy se ha ido añadiendo muchos términos a lo que la palabra de Dios está escrita. Y hemos añadido términos como no es malo, un poco de esto no hace daño, no hay que ser legalistas o religiosos. Dios conoce mi corazón, como Él ya lo hizo todo, y así sucesivamente. A tal punto que con estas añadiduras únicamente lo que hemos ido haciendo es diluir el efecto de la palabra de Dios. ¿Y qué hemos logrado con esto? Que muchas cosas que antes nos parecían malas, hoy ya no las vemos tan malas. Y el segundo punto es que el llamado a ser santos, primeramente, es porque nuestro Dios, como el apóstol Pedro dice, es porque nuestro Dios es santo. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos pretender vivir una vida como nosotros queramos, si es únicamente por su misericordia que estamos aquí? Imposible. No podemos vivir como nosotros queramos. Bien. Ahora, ¿qué podemos entender por santo? Kadosh, K-A-D-O-S-H, y significa lugar o cosa consagrada, dedicada, apartada. Entonces, por definición, ¿qué estamos viendo? Que en unos sentidos, Kadosh se utiliza para describir un objeto o un lugar sagrado. Y vamos a ver un ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Amén. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén, amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que las Escrituras nos relata el llamado que el Señor le hace a Moisés. Le está hablando a través de una zarza. Y cuando éste se acercaba, el Señor le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Es decir, en este pasaje de la Biblia, el término Kadosh o santo no se refiere a la condición de una persona, sino se refiere a un lugar físico que ha sido consagrado con un propósito especial. Amén. Ahora vamos a ver el otro sentido de Kadosh. Y para eso vamos a ir a Levítico, capítulo 20, versículo 26. Amén. Habéis, pues, de serme santos, porque yo soy Jehová, soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice su palabra. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí claramente? Que aquí, en cambio, se refiere
a los israelitas, al pueblo de Israel, quienes han sido apartados de igual manera que con un propósito. ¿Y cuál es el propósito aquí? Para que sea su pueblo. Entonces, ¿qué concluimos al momento con este término Kadosh? Es que este puede ser usado tanto para un lugar o para una persona, pero los dos tienen un mismo propósito, que sea apartado y separado con un mismo propósito. Amén. Ese es el término Kadosh. Pero hay otro término en hebreo que vamos a verlo. Y este término, que también significa apartado y consagrado, se llama Nazar. ¿Y qué significa Nazar? Significa también apartado, consagrado, alejado, con un propósito, muchas veces religioso o sagrado. Amén. Y vamos a ver en qué parte de las Escrituras se utiliza este término. Vamos al libro de Números, capítulo 6, el versículo del 1 al 5 y el 18. Amén. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y el 18 dice, entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará cabezollos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Amén. Y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, dice. Amén. Amén. Esta es la ley del nazareato. Y esta era una ley cuando alguien se consagraba delante de Dios. Se apartaba por un tiempo de todas las cosas que le contaminaban. Y en este tiempo que este nazareno era apartado, era santo delante de Jehová. Y durante este tiempo, nos relata aquí el texto, que el cabello que le crecía era cortado y consagrado a Jehová. ¿Por qué? Porque era santo. Porque la fuerza del hombre en ese tiempo, se decía que la fuerza del hombre estaba ¿dónde? En su cabello, ¿sí? ¿Recuerdan a Sansón, ¿sí? ¿Recuerdan a Sansón? Él fue nazareo, ¿sí? Y él fue separado desde su nacimiento, apartado, consagrado, con un propósito, para liberar a su pueblo ¿de qué? De los filisteos. Amén. Entonces, con todas estas ideas que hemos aprendido de santidad, de santo, tanto Kadosh como Nazar, ¿qué podemos ver ahora? Que la santidad o ser santo la podemos ver desde dos puntos de vista. Y la primera es separado o apartado de, y separado o apartado para. Los dos términos se parecen entre sí, pero sus funciones son completamente diferentes. Y ahí la importancia de que debamos entenderlos correctamente. Sí, yo soy llamado a ser santo, apartado, consagrado. Pero ¿qué implica esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Ser apartado o consagrado de implica que estaba yo en un lugar, fui sacado de ahí para ser movido a otro. Y ser separado y apartado para
implica que he sido separado y apartado para un propósito específico. Amén. Quizás con un ejemplo sea más claro visualizarlo. En el Antiguo Testamento, el Señor dio instrucciones precisas a Moisés que la única manera de restaurar la comunión con Dios cuando el pueblo pecaba era a través de ¿qué? De sacrificios y holocaustos. Y estos sacrificios y holocaustos por nuestros pecados se los realizaba una vez por año. Pero estas ofrendas no eran cualquier cosa. Estas ofrendas no eran tomadas al azar o peor aún de lo que les sobraba. No, la persona que realizaba su ofrenda sacrificial delante de Dios, lo primero que tenía que hacer era ¿qué? Separar de su rebaño el mejor cordero que él tenía, con el fin de que sea sano, consagrado a Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Pero esto tenía un significado espiritual tremendo. Y los israelitas lo entendían muy claro. Cuando ellos separaban lo mejor que tenían de su rebaño para ser sacrificado a Dios, lo que sucedía era que estaban separando y sacrificando uno para que el resto de la manada y el resto del rebaño sea bendecido. Es decir, ellos ofrecían un sacrificio, lo mejor que tenían. Y cuando Dios aceptaba esa ofrenda, el resto de la manada automáticamente quedaba bendecida. Y este es el concepto que Dios tiene de consagrar algo para Él. Que cuando nosotros consagramos algo para Él, el resto queda bendecido. Cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, deja tu casa, deja tu parentela, deja el lugar donde estás, déjalo todo, deja tu pueblo, deja tu tierra y sé consagrado para mí. Lo que realmente fue que hizo en obediencia, se sacrificó. Entonces, con su obediencia y sacrificio, lo único que hizo que a través de Abraham, todas las naciones de la tierra fueran benditas. Dios apartó a Abraham para que se consagre a él. Y a través de su obediencia y consagración, Dios bendijo todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dios escogió un día, dijo, este día es santo, consagrado y dedicado para mí. ¿Con qué objeto? Para que en ese día que ha sido escogido y consagrado para Dios, el resto de la semana sea bendecida. Dios escogió un pueblo, lo separó, lo apartó a Israel, lo consagró, lo apartó para que a través de esa consagración todos los pueblos sean ¿qué? Bendecidos. Aleluya. Este es el concepto de santidad delante de Dios. Ser apartado significa que nos saca del montón de donde estábamos perdidos. ¿Y qué? Y nos aparta para que seamos consagrados a Él, para que a través de nuestra obediencia, nuestras familias, nuestros hijos sean bendecidos. Aleluya. Ese es el principio que nosotros debemos entender en lo que es santidad. Que a través de nuestra consagración, nuestros hijos y nuestras familias van a ser bendecidas. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que este es un principio de Dios.
Es un principio que Dios establece para quién, para su pueblo. Entonces, caminar en santidad no es porque a mí me da la gana o porque yo quiera o es una opción para uno. No, no es una opción. Es un mandamiento porque nos cuesta. Por eso el pueblo está como está. Por eso es que a veces el pueblo no se levanta. ¿Por qué? Porque nos cuesta apartar lo mejor para Dios. Muchas veces venimos a darle lo que nos sobra. O a veces ni siquiera le podemos dar lo que debemos darle a Dios. Pero hay un principio. Y el principio es que si no hay consagración, no hay bendición. ¿Por qué nuestros hogares? ¿Por qué nuestras familias? ¿Por qué se derrumban? ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto con ese propósito. Que seamos consagrados. Dios nos ha sacado, nos ha apartado, que a través de nuestra consagración mi descendencia sea bendecida. Amén. Por eso es lo que hasta cierto punto mucho pueblo todavía caminamos en derrota o en circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido primeramente qué es lo que el Señor quiere de su pueblo. Y esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el principio sigue siendo el mismo. Y vamos a Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 18. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hemos entendido de lo que aquí Pablo nos habla a través de Romanos? Que el principio de bendición y de maldición se aplica exactamente igual. Es el mismo principio para bendición como para maldición. Todos hemos sido creación de Dios. Y como creación de Dios, a todos se nos ha impuesto una obediencia y consagración. El versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán recibió el mismo mandamiento. Si me obedeces y guardas mis estatutos, yo estaré contigo
y tendrás vida tú y tu descendencia. Porque recordemos que el Señor le dijo a Adán, fructificad y llenad la tierra. Esa misma bendición fue para Adán. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció. Y como desobedeció, ¿qué pasó? El pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte. Y por cuantos todos pecaron, la muerte entró en el hombre. Ahora, ¿todos los hombres pecaron o fue únicamente una consecuencia por la desobediencia de uno? Por la desobediencia de ese uno, todo el pecado entró en el hombre. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se despojó de toda su deidad. ¿Para qué? Para que fuera apartado y consagrado. ¿Para hacer qué? Ofrecido en sacrificio con un único propósito: que toda la humanidad sea redimida y tenga vida. Entonces, en el principio de santidad, uno es apartado y consagrado para que el resto reciba bendición. Pero si nuestro caminar, a pesar de que somos llamados para eso, es en desobediencia, ese mismo principio se riega para nuestra descendencia. Si nosotros andamos en santidad, la bendición vendrá a mi familia y a mi descendencia. Pero si yo desobedezco, y ayúdanos, Señor, guárdanos, oh Dios, la misma maldición vendrá sobre nuestra descendencia. Como dice el versículo 17 y 18, pues si por la transgresión de uno solo, que fuese uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don, o sea, el regalo de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. ¿Cuánto no debemos ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Porque no había otra opción para el hombre. Entonces, ahora creemos que después de toda esta obra expiatoria y de todo el costo que nuestro Señor Jesucristo pagó por ella, se nos haya dado el derecho para vivir como se nos da la gana. No se nos ha dado el derecho de vivir como nos da la gana, no. Aún más sabiendo cuánto le costó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Amén. Dice la palabra. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén. Primero, ¿cómo lo llama Pablo? La iglesia de Dios, su pueblo. A ellos está hablando Pablo. ¿Y qué les dice? A los que en Cristo ya fuimos santificados. Ya fuimos santificados. Su iglesia ya fue santificada. No que seremos santificados. Ya fuimos. En Cristo ya somos. En Cristo ya somos hechos nazar, es decir, ya hemos sido separados del mundo, ya hemos sido apartados en Cristo Jesús, separados, consagrados. ¿Para qué? Para ser kadosh, santos, consagrados. ¿Cómo? Con un propósito. Para que a través de nuestra obediencia, a través de nosotros, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Aleluya. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados a ser santos. En el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, la santidad es un llamamiento. En el Antiguo Testamento tenía que venir y hacer una ofrenda, un sacrificio y un holocausto. Sí, tenía que consagrarme.
para hallar santidad delante del Señor. Pero en el Nuevo Testamento es un llamamiento, porque ya el sacrificio se lo hizo una vez y para siempre, perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y pagó ese precio en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero este llamamiento no es para cualquiera. Como dice Pablo, para su iglesia, para sus hijos. Aleluya. Por eso un pueblo sin Dios no puede andar en santidad, porque les es imposible apartarse del pecado. No pueden. Aleluya. Amén. Aleluya. Solo los justificados por la sangre de Cristo no solo podemos, sino debemos caminar de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo caminó. Por eso Pablo recalca a quienes llama, a los llamados a ser santos, para que a través de mi obediencia mi descendencia sea bendita. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creemos que este es el principio de Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, no es como nosotros queramos. Es un llamamiento tan serio. Aleluya. Por eso al inicio que leíamos dice, ¿por qué quieres volverte a esa vida que tenías antes? Antes lo hacías por ignorancia, pero ahora ya no tenemos justificación. Amén. Aleluya, aleluya. Pero ojo, este llamado nada tiene que ver donde nos encontremos, del lugar donde estemos, sino este llamamiento tiene que ver más con haber nacido de nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre el hombre tiene la habilidad de echar la culpa a otros de nuestra condición espiritual. Siempre el culpable es otro. Le culpamos a los hermanos, culpamos a los pastores, culpamos a la familia, culpamos al trabajo, que no puedo consagrarme a Dios, y siempre tenemos una excusa. Por eso Pablo nos recuerda y nos dice que esto es por llamamiento, aleluya, a los llamados a ser santos. Aleluya. Entonces, es por eso que vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es por las condiciones, no es por el lugar, no es por las adversidades, no es por las circunstancias que somos llamados a ser santos. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 7 y 9. Aleluya, aleluya. Aleluya. Amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por tanto, tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén, amén. José fue traicionado por sus propios hermanos y fue vendido como esclavo en Egipto. ¿Quién sino José realmente tuvo una vida bien difícil como para que la viva amargado? Pero José nunca renegó de Dios, ni se lamentó de su condición, sino que en todo nos habla la palabra de Dios. Si leemos todo el capítulo del 39, en todo fue íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Por eso dice la palabra que Dios caminó y estaba con José. Pero aconteció que un día él estando solo, la mujer de Putifar se le acercó y empezó a seducirle con el fin de que estuviera con ella. Pero José, antes de caer en la trampa, ¿qué le respondió?
El versículo 9 nos dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es caminar en santidad. Que a pesar de las circunstancias, situaciones difíciles que atravesamos, en todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser glorificado. Aun cuando nos lleguen las pruebas, aun cuando nos lleguen esos momentos difíciles, porque esos momentos nos llegarán a cada uno de nosotros. Aún en esos momentos solos, Señor, ayúdanos para no blasfemar contra ti. Entonces vemos que la santidad no depende de las condiciones en las que estemos, sino va a depender de si hemos nacido de nuevo. Porque cuando hemos nacido de nuevo y somos consagrados y somos llamados por Dios ante cualquier adversidad, sea en la abundancia o sea en la escasez, decía Pablo, con todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado. Aleluya, 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 aleluya. Por eso dice la palabra que todos hemos sido ya santificados. ¿Santificados en quién? En Cristo Jesús. Por eso nos llama su pueblo. Por eso nos llama sus hijos. Entonces, si somos su pueblo y somos sus hijos, ya no podemos seguir viviendo como queramos. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En pocas palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que ya dejamos de ser esclavos de Egipto y que ahora el Santísimo es nuestro Dios. Él es santo. Su pueblo también que tiene que ser santo. No podemos andar desordenadamente. Si Él es santo, mi Dios es santo, somos llamados a andar en esa misma santidad. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, por favor, ¿qué nos dice? Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sí, mis amados hermanos, que nadie nos engañe, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Porque la santidad es la esencia misma de nuestro Dios. Es su naturaleza, es su carácter. Por eso nos enseñan las Escrituras que todo aquel que se acerca a Dios tiene que ser en función de ¿qué? Tiene que ser en función de su esencia, de su carácter santo y puro. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Pero ahora, mi hermano, ¿cómo cree que se sentiría Dios si en vez de venirle a ofrecer nuestras mejores ofrendas, lo que le venimos a ofrecer es un cordero enfermo, un cordero inválido, lo que ya no me sirve, lo que me estorba, lo que nos sobra de tiempo, muchas veces más dormidos que despiertos? Sería una aberración delante de Dios. Pues así está caminando mucho pueblo hoy en día. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque la palabra de Dios dice, por amor hablamos la verdad. Por el amor de Dios nos habla. Yo prefiero que el Señor me corrija. Aleluya. Por amor. Porque Él no quiere que nadie se pierda.
Muchos estamos viniendo a darle lo que nos sobra, lo último. Si nos queda tiempo, bien, y si no, también. Hemos dejado de darle la excelencia a Dios. Tenemos otras prioridades, tenemos otros afanes. Los afanes del mundo nos han robado, ¿qué? Nos han robado la fe. Pero como buenos que somos para excusarnos, muchas veces decimos, pero Dios conoce mi corazón. Y esta palabra va para mí primero, como dije al inicio, con mucho temor y temblor le digo, Señor, porque yo soy primero, Señor, yo me paro aquí delante. Señor, muchas veces ni quisiera decir estas cosas. Por eso tiemblo. Pero es así como el Señor está viendo a su pueblo. Ya no hay integridad, ya no hay excelencia. Caminamos como queremos caminar. El Señor nos dice en su palabra, y si nos dice en su palabra es porque es promesa. Buscad primero las cosas de arriba y el resto vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Pero el diablo, que es engañador y nos ha hecho creer que primero son las añadiduras y al último buscar las cosas de Dios. Por eso es que ya no hay consagración. Y cuando se predica de consagración, se lo llama legalismo, se lo llama religiosidad. Aleluya. Por eso es que no se ve nuevamente ese fluir, no se ven esos avivamientos, no porque Dios sea escaso, sino porque el pueblo de Dios, llamado a ser santo, a ser consagrado, no está glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Moisés era un varón de Dios. Dice la palabra de Dios que no hubo hombre más manso que él. Sin embargo, en un momento que el pueblo de Israel estaba en el desierto, con sed, con falta de agua, empezó el pueblo a criticar de Moisés, a hablar de Moisés. Y Moisés vino enojado delante de Dios y le dijo, Señor, ya me tiene este pueblo harto. Y el Señor le dijo a Moisés, usa tu vara y toca la peña. Y Moisés vino enojado y le dio 2 palazos a la peña. A pesar de que Moisés hablaba cara a cara con el Señor le dijo, por cuanto no glorificaste mi nombre delante de mi pueblo, no entrarás en la tierra prometida. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿cuán serio es? ¿Cómo estamos caminando? Nuestro caminar es en consagración. A través de nuestras vidas le estamos glorificando a Dios. La gente cuando nos ve como siervos que glorifican el nombre de Dios. O nos confunden como uno más del mundo. Aleluya. Las consecuencias de todo esto se miran en la manera como estamos caminando. Pueblo raquítico, un pueblo sin fuerza, que no puede levantarse, esperando que nos lleven cargados, porque no queremos pagar un precio que esto conlleva. Esto es un precio que hay que pagar. Pero a veces todavía queremos, ya estamos viejos, ancianos, y todavía queremos que los llevemos en hombros. Aleluya, aleluya. ¿Cómo lo dice Santiago? Santiago 1:18, ¿qué nos dice Santiago al respecto de ellos? De esta manera de caminar, de esta manera raquítica de caminar. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo llama Santiago? En capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor Jesús, Santo Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, aleluya. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo son como las olas del mar, un día arriba, un día abajo. Aleluya.
raquíticos. Aleluya. Hermanos, si el Señor nos llama pueblo santo, es porque Él ya nos ha reconocido como nuestro Dios. Aleluya. Hemos sido apartados. ¿Para qué? Para venir a tener una vida de consagración, para que su nombre sea glorificado. Y a través de esta obediencia y consagración, Dios es fiel y justo. Por eso siempre las promesas del Señor son tú y tu casa. Porque si yo me consagro, si yo me aparto y yo quiero vivir una vida en santidad, Dios va a bendecir mi casa. A lo mejor yo no lo vea, pero Dios es fiel y va a bendecir mi casa. Y mis hijos son para Él, son para servirle a Dios. Aleluya. Por eso nadie que sirve al Señor es en balde, es en vano, es por nada, no. Aleluya. Dios nunca se olvida de sus hijos. Nunca. Y si estamos pasando circunstancias difíciles o situaciones difíciles, es porque Dios tiene el control de todo, porque tiene un propósito. Aleluya. Dios no se olvida de aquellos que le han sido fieles. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. 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 Vamos a Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro 1:17. Aleluya. 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 Nos dice la palabra, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya. Aleluya. ¿Y cuál es nuestra peregrinación? ¿Cuál es ese tiempo de nuestra peregrinación? El caminar en esta vida hasta que lleguemos a la meta. Y mientras no hayamos llegado a la meta, es que todavía tenemos que irnos santificando cada día. Aleluya, aleluya. Así que, mientras todavía estemos aquí, es que todavía hay propósitos de Dios con cada una de nuestras vidas. Aleluya. El diablo quiere venir y decir, Dios te ha olvidado. Dios no está contigo. Que el Señor Jesús te reprenda. Aleluya. Porque Dios no se olvida de sus santos. Aleluya, aleluya. Porque como dice su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Aleluya. Lo que Él ha dicho se hará. Aleluya. Ese es el mandamiento de Dios. Aleluya. Y para eso somos llamados, que en esta peregrinación que todavía estamos caminando en esta tierra, caminemos en santidad. Aleluya. Porque el pueblo que no quiere caminar en santidad está caminando en sus propias leyes, en sus propias identidades. En pocas palabras, caminan en sus propios dioses. Aleluya. Y muchas veces podemos tener el Dios trabajo, el Dios dinero, incluso el Dios hijos. Aleluya. A veces las otras cosas se convierten en Dios y más importante, porque son los dioses que nosotros hemos creado y hemos dejado a Dios, la excelencia de Dios, por las añadiduras. Que Dios nos perdone, que Dios nos guarde. Aleluya, 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 aleluya. El reflejo de nuestra peregrinación en esta tierra va a ser consecuencia de cómo consagramos nuestras vidas a Dios. No hay más, va a ser el reflejo de nuestra consagración, porque nadie que ame a Dios y tenga una vida de consagración va a tener una vida en derrota. Jamás.
Porque Dios dice en su palabra que nos ha puesto para que seamos cabeza y no cola. Aleluya. Pero de igual manera, todo aquel que no vive una vida en consagración, mejor dicho, nunca va a tener una vida en victoria. Siempre estará en derrota. Siempre va a estar en quejadera. Aleluya. ¿Por qué? Porque es una consecuencia. Mi caminar es únicamente una consecuencia de cómo es mi consagración con respecto a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, no necesitamos hablar con nuestras bocas, no necesitamos decirlo. Solamente nuestro testimonio habla por sí solo cómo es nuestro caminar. Aleluya, aleluya. Amén, amén, aleluya. En pocas palabras, de nuestra manera de caminar, de nuestra manera de consagrarnos, conforme a nuestra manera de vivir, podemos ser bendición o maldición. Con nuestra obediencia seré para bendición y con mi desobediencia, desafortunadamente, seré para maldición. Que Dios nos ayude. Nosotros decidimos cómo caminamos. El problema de todo esto es que ese mismo principio que se aplica a la santidad para tener bendición, también se aplica a la desobediencia para que venga maldición. El libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Aleluya. 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 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Y ahí empieza a enumerarnos todas las bendiciones que el Señor nos da a aquellos que empezamos a vivir en consagración a Dios. Desde el 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo. Aleluya. Aleluya. Te confirmará, dice, como pueblo, por pueblo santo suyo, como te lo he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Aleluya, aleluya. Alguien que ande en santidad, solo a través de nuestro testimonio, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado. Aleluya. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Entonces, si llevamos una vida en consagración, ¿de qué debemos preocuparnos? ¿Acaso Dios no conoce nuestras necesidades? ¿Acaso Dios no sabe de qué es lo que necesita su hijo? Si uno como padre no se despreocupa de un hijo natural, ¿cuánto más Dios se va a despreocupar de sus hijos?
Pero a veces actuamos en rebeldía y queremos poner primero nuestros pensamientos, pensando que Dios no está al tanto o no se acuerda que necesito de eso. Aleluya. Porque todas estas son bendiciones que van a venir cuando nosotros nos hemos apartado y consagrado. En pocas palabras, hemos obedecido a Dios. Aleluya. El 12. Te abrirá Jehová un buen tesoro, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno. O sea, no es una opción, no es si quiero, no es si tengo tiempo, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Aleluya. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir, ¿qué? Tras dioses ajenos y servirles. Que Dios nos ayude. Y el versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová su Dios, para procurar cumplir unos poquitos, todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si leemos, pero si tenemos tiempo, leámoslo. Vienen todas las maldiciones, así como vienen las bendiciones para su pueblo santo y consagrado. Para aquellos que desobedecen la voz de Dios, también tendrán consecuencias. Y no solamente sobre la vida de la persona, sino también para su descendencia. Aleluya. Aleluya. Que Dios nos ayude a entender cuál es el concepto que Él tiene de santidad. Porque a veces queremos vivir bajo nuestros conceptos de santidad, bajo nuestros propios conceptos de lo que es consagración, bajo nuestros propios conceptos que es ser apartado para Dios. Pero el concepto que Dios tiene de santidad es completamente diferente. Es su esencia, es su naturaleza, es su carácter. Y así como Él es santo, nosotros somos llamados para ser un pueblo santo. Que Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya.